Amigos, llegar aquí, aguantar lo que aguantamos, las presiones, las coacciones, la batalla contra la libertad de prensa, no es fácil. Y para eso hay que mirar atrás y no olvidar. Y es algo que nos gusta hacer en este espacio. A menudo invitamos a historiadores, repasamos la verdad del pasado, no la que nos quieren vender, con documentales, con informes. Hoy les quiero contar, y lo va a hacer él, la historia de un periodista con el que he tenido el placer de estar en Plaza Colón aquel bendito día en el que se pidió que Sánchez convocara elecciones o se marchara. Las convocó pero se quedó. Que tuvo una vida, este compañero, que yo desconocía. Una vida en la que hay intentos de secuestro, en la que hay intentos de atentado, hay huidas, hay escoltas, hay policía. La vida al final nos marca lo que somos, a todos. Y yo soy el resultado del carácter de mis padres, seguro, y de lo que he vivido. Y este periodista también. Y ahora entiendo muchas cosas, sobre todo esa batalla que tiene por la libertad de prensa, entre otras. Carlos Cuesta, compañero, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. Muchas gracias por la presentación tan cariñosa. Me enteré el otro día por escucharte con Federico Jiménez Los Santos de tu infancia en Guipúzcoa, ¿no? Que tu padre era guipuzcoano. Mi padre era guipuzcoano, a mí me tocó en Vitoria, en Álava. En Vitoria. Sí. Tu padre era delegado de industria cuando se hizo ingeniero y la familia, pues a Guipúzcoa a trabajar, pero eran los peores años del plomo. ¿Por qué era objetivo tu padre? Bueno, mi padre era objetivo porque todo lo que has dicho efectivamente le pasó a él. Mi padre era objetivo porque era una persona, un profesional que quiso pues que el País Vasco tuviera la mejor energía, básicamente, y el mejor trato industrial y que España prosperara. Eso fue todo. O sea, mi padre era una persona que venía de una capa muy baja, de la familia tanto de mi madre como de mi padre, pero especialmente yo creo la de mi padre eran pobres, eran muy pobres. Y oye, es una persona que se saca, no sé cómo se le llamaría en aquella época, a lo mejor se llamaba ya formación profesional, no lo sé, de electricista, y con el mono azul pues iba haciendo chapucillas, con lo que se pagó unos estudios de una ingeniería, y con esa ingeniería se pagó una ingeniería superior, y con esa ingeniería superior ya la familia se sacó la posición de ingeniero del Estado a la primera, y con esa vocación, como él era guipuzcoano, él era de Zumárraga, pues cuando hubo un llamamiento, porque nosotros en aquel momento estábamos, por destino de mi padre, estábamos en Gijón, que es donde yo nací, mi padre dijo, oye, pues si llaman al País Vasco no voy a ir yo, ¿no? Que soy guipuchi y que no me amedrentan este tipo de cosas. Y allá que nos metimos en la boca del lobo, sobre todo se metió él, ¿no? Y es verdad que fueron unos años duros. Yo, la verdad que en el fondo, fíjate que tienes al ver hasta una sensación, porque al final nosotros nos libramos, o sea, a por él fueron y fueron a intentar secuestrarle en el año 79. Mi padre era el delegado de industria y gracias a Dios, pues por casualidades de la vida, pues resultó que acabamos de pintar la casa y cuando estábamos en el portal, todo esto a mí me lo contó mi padre después, que el pobrecito ya ha fallecido. Y me dijo que es que lo que había comentado en aquel momento era que olía a pintura y que nos íbamos a cenar fuera. Y ese mismo día fueron a cogerle y, de hecho, cuando llegamos a casa, pues la puerta estaba abierta y efectivamente habían entrado hasta el punto de que la policía pensaba que lo habían cogido y estaba toda la zona acordonada. Y sí, pues fueron años duros. Sí. Es decir, entran en vuestra casa, no estáis por casualidad porque olía a pintura y si hubierais estado, tu padre habría sido secuestrado sin duda. Pues mi padre hubiese sido secuestrado y vete a saber qué más, ¿no? Porque si tú te encuentras con un plantel familiar, pues nunca sabes con esta gentuza, esta colección, hasta dónde podría haber llegado el tema, ¿no? Además eran los años duros, porque es verdad que los años 80 eran los años de plomo. ¿Eso hizo que huyerais toda la familia de ahí? Bueno, fíjate que ahí comenzó, o sea, ya había habido evidentemente amenazas, a mi padre le habían avisado de que estaba en un seguimiento con fotografías. Ese mismo día, de hecho, secuestran al delegado de Industria de Navarra, que al pobre sí que lo cogieron, y nosotros nos libramos por esto. Y a partir de ahí comenzó un periplo que para esta gente, lo digo porque quienes encabezaban aquello, que era ETA, obviamente, ETA tiene ahora un hijo político que se llama Bildu. Y hay gente muy comprensiva, voy a ser benévolo en esta entrevista,
que dice que es que hay que olvidar ya lo que hicieron. Bueno, lo que hacen, están pidiendo exactamente lo mismo y haciendo lo mismo por otro mecanismo. Y esto no es frase mía, es que esto es frase suya. Hay un Zutabe, un correo interno suyo, en el que ellos dijeron que no estaban teniendo rentabilidad en la práctica de los asesinatos, secuestros, extorsiones y demás, y que entonces tenían que cambiar de estrategia, o sea, lo miraban en términos poco menos que empresariales, poco menos que desarrollo de negocio. Entonces, a partir de ahí, entre el 79, que luego, bueno, mi madre, la pobre, perdió dos críos de aborto por la tensión. Te puedes imaginar cuál era el ambiente. Nosotros teníamos escolta en casa, pero no había policías para todos. A mí mucha gente me dice, joder, es que ¿cómo defiendes a la policía y a la Guardia Civil? Bueno, uno, defiendo a la policía y a la Guardia Civil y al ejército por motivos obvios, porque forman parte de las piezas necesarias de un Estado de Derecho y una democracia. Si tú no tienes capacidad imperativa del imperio de la ley, del rule of law, que me explique a alguien qué se diferencia o cómo diferencias una dictadura de una democracia, ¿no? Y de un Estado de Derecho. Entonces, no solamente es que sean piezas decisivas, sino que yo en primera persona o mi familia en primera persona hemos notado lo que significa que te proteja esta gente. Entonces, tienes un agradecimiento obvio y eterno, básicamente, ¿no? Y ahí yo recuerdo en esa etapa lo que nos dijeron, ¿no? Porque teníamos protección, teníamos escolta, pero no la podíamos tener permanente. Y dices, ¿no la tenías permanentemente porque el gobierno te la quería dar? No. Es que no había policías para todos. O sea, el cúmulo de población destrozada que había en el País Vasco era tan brutal que los policías se iban turnando y tenían turnos. Entonces, de X hora a X hora aparecían. De hecho, hubo una aparición falsa, es decir, eran etarras en la puerta diciendo que era el turno de policía y no había turno de policía. Entonces, esa es la situación que se produjo entre el año 79 y un par de años. Tú eras un crío muy pequeño, pero tienes muchos recuerdos de eso, ¿no? A ver, fíjate, yo tengo algún recuerdo y luego en conversaciones con mi padre me fue configurando todo el puzzle porque, o sea, los recuerdos que yo tenía eran más de sensaciones, mucho más que otra cosa. O sea, yo, por ejemplo, sí que recuerdo un periodo posterior que me pegué con pesadillas. Entonces, es verdad que eran pesadillas de que entraba gente a casa y que no podías gritar, que no podías hacer nada, pero bueno, era pues la consecuencia lógica, pero los hechos en sí, el que me los recordó posteriormente fue mi padre, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo una conversación que él sí que me recordó, que yo no tenía ninguna constancia de ella, de que el día que tomó ya la decisión de que se tenía que acabar aquello y nos teníamos que marchar fue un día que me había cogido a mí, nos íbamos a un club donde estábamos en Vitoria, en la Peña Vitoriana, que me daban clases de tenis y tal, me metió en el coche, nos fuimos a ir y cuando fuimos a salir yo me di cuenta de que no salíamos por la salida, era una urbanización que tenía distintas salidas. Y él me dijo, no te preocupes, que salimos por aquí, que vamos a ir mucho más rápido. Y que por lo visto yo le dije, ¿qué pasa? Que si sales por la de siempre te mata ETA, ¿no? Y que él ahí... Si sales por la de siempre te mata ETA. ¿Pero qué edad tenías, Carlos? 8 años. Y 8 años le dices eso a tu padre y entiendo que tu padre se derrumba, ¿no? Sí, mi padre yo creo que ya llegó a la conclusión. En medio hubo una reunión, les llamaron a todos los delegados provinciales o delegados regionales, les llamaron a Madrid, tuvieron una reunión con el ministro de Interior en aquella época y todo lo que pidieron los cargos oficiales de los ministerios desplazados era no nos queremos ir, queremos protección permanente para nuestras familias. Ahí fue donde el ministro del Interior les expuso y les dijo no puede ser porque no tenemos agentes suficientes. Ahí hay otro capítulo, fíjate, Albert, que es la pera, la historia de España, porque al final se va uniendo todo. La persona que nos da cobertura, porque se hace una solicitud para que no se tuviera que marchar la gente por la situación tan sangrienta que estaba habiendo, se hizo al Cuerpo de Miñones. El Cuerpo de Miñones es una policía foral de Álava, de la antigua heredad, del antiguo señorío de Ayala. Y ese Cuerpo de Miñones, el responsable máximo se ofreció y dijo, no, yo pongo gente. Al año siguiente, creo que fue en el año 80, es cuando le asesinan a él y ahí ya hubo desbandada. Esta persona, el comisario de Miñones, era el marido de Vidal Abarca, te sonará. Vidal Abarca es la que monta la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que es la madre, de hecho, lo tendrás en mente, de una de las personas que después, creo que continúa, de hecho, en Vox, formó y estuvo desde el inicio... Ana Velasco estuvo desde el inicio en la fundación de Vox. O sea, fíjate tú lo que es la historia, al final incluso la buena gente que se ofrecía para intentar mantener el Estado de Derecho y la legalidad, pues algunos pagaron con su vida la historia.
teníais un tío, policía nacional en Burgos, que es quien aconsejaba a tu padre, haz esto, no hagas lo otro, o sea, telefónicamente, claro, porque Sí. uno no aprende a su propia seguridad, a vigilar sus movimientos. Lo de mirar debajo del coche constante y diario, supongo, Carlos. Sí, mira, y sobre todo lo más incómodo al final, el consejo que te daban todos, que es sangriento, ¿no? Pero sobre todo el que le trasladaba a mi tío, Serafín Miranda, que era comisario en Burgos, y le decía siempre, le decía, mira, es duro lo que te voy a decir, pero es el que más difícil se lo ponga, se librará, y el que más fácil se lo ponga, caerá. Y entonces el consejo era que cambiáramos toda la rutina, que cambiáramos todo el estilo de vida, que lo rompiéramos sistemáticamente todos los días. Pues si tienes que llegar tarde al colegio, llega tarde, cambia los horarios, las rutas, ve una vez en coche, otra en autobús, otra en taxi, varíalo, cambia las horas de cenar, las horas de comer, no vuelvas unos días, vuelves a casa a comer, otros no. Es decir, alterar absolutamente todo, porque la consigna era pónselo difícil y que vean que van a tener altas probabilidades de fallo en el asesinato, en el secuestro, en el atentado, ¿no? O sea, al final se convierte en un terror permanente porque vives toda tu vida pensando que efectivamente a la vuelta de la esquina están esperando para matarte. ¿Tú crees que eso te hizo periodista? Pues no lo sé, no lo sé porque, vamos a ver, lo que desde luego te haces consciente de que hay una libertad que hay que defender, que hay un Estado de Derecho que es básico, que hay unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a los que tenemos que estar agradecidos permanentemente, que hay una democracia que la tienes que pelear todos los días. Y luego, ¿cómo lo pelees? Pues fíjate, yo creo que yo tardé en elegir mi profesión. De hecho, intenté de todo, pero vamos, me apetecía haber sido piloto de caza, me apetecía haber sido policía nacional, me apetecía haber sido bombero, me apetecían 800 cosas. Hice periodismo, luego hice derecho, estuve a punto de reengancharme en el ejército después de haber hecho la mili, en cuerpo jurídico. Bueno, yo creo que tú al final puedes pelear por lo que tienes que pelear desde distintos sitios, ¿no? Y oye, lo importante es que tengas claro por lo que peleas, el desde dónde. Se puede pelear montando una empresa, creando empleo, se puede pelear siendo policía, se puede pelear siendo militar, se puede pelear siendo periodista, se puede pelear siendo juez, se puede pelear siendo cualquier persona, cualquiera de las personas que está intentando que su empresa salga a flote. Lo que tienes que tener claro es dónde no quieres estar. Entonces, donde yo no quiero estar es donde están los totalitarios, donde está Bildu, donde están partidos separatistas que quieren cargarse lo que hemos construido entre todos, donde está gente que su máxima aspiración es que a determinadas personas que han ahorrado y que han conseguido fraguarse un pequeño patrimonio y tener un piso, prefieran estar con los ocupas. O sea, yo tengo clarísimo dónde quiero estar y quiero estar donde está la ley. Antes de despedirte, Carlos, y te agradezco porque esto es una charla personal, esta vez no te pregunto información de los tribunales. El día 11 de junio, jueces y fiscales van a hacer un paro a las 12 del mediodía. Tengo infinidad de gente que me dice ¿por qué no se suma la sociedad civil? No sé cómo, no sé si parando, bajando la persiana 10 minutos o convocando una huelga general, desconozco la fórmula, pero que algo hay que hacer. Me lo dice mucha gente y yo estoy de acuerdo que algo hay que hacer, que no siempre hay que esperar que te convoque UGT y comisiones obreras, ¿no? Dame ideas y sumémonos, que tú estás en muchos medios y tu mensaje llega a mucha gente, Carlos. Yo no te reconozco que no soy de huelgas generales, yo soy más de trabajar y si puedes ser a destajo, pues casi mejor. Ahora, tienen toda la razón. Y tú has dicho o has lanzado una serie de ideas que pueden ser muy, muy convenientes. Oye, un paro de 10-15 minutos no pasa absolutamente nada. Una pitada en las calles no pasa absolutamente nada. Una cacerolada, algo. Una cacerolada no pasa absolutamente nada. Una red de correos sumándose a la movilización no pasa absolutamente nada, no hacen ningún daño a España. Para eso ya tenemos otros que están encantadísimos de hacerle daño a España. Es decir, tienes cosas simbólicas porque hay una cosa que es verdad. Los fiscales, y viniendo con lo que hemos contado de una familia que en el fondo se tuvo que jugar, o mi padre se tuvo que jugar el tipo por defender el Estado de Derecho, los fiscales y los jueces que están haciendo lo que tienen que hacer, que son la inmensísima mayoría, se están jugando sus puestos y sus carreras. Total. A lo mejor no tienen el riesgo de un balazo, pero sí tienen el riesgo de perder su carrera, de que la plaza que les corresponde no se les dé, de que se les haga la vida imposible, de que les filtren determinada información para destrozarles sus vidas. Ese riesgo lo tiene todo el mundo y ellos en primerísima persona. Entonces, hombre, lo que sí que sería injusto es que si ellos están defendiendo el Estado de Derecho por todos nosotros no perdamos 10-15 minutos
o no nos sumemos a la movilización con un mensaje, o no llenemos las redes sociales con este tipo de consignas, o no les enviemos en redes sociales o por donde queramos un abrazo, o no enviemos una cadena de mails, o hagamos lo que nos dé la gana. Pero algo con lo que quede claro que España está con el Estado de Derecho y no está con unos bárbaros que están pretendiendo cargarse el Estado de Derecho. Pues cuento contigo y con tu fuerza, y ya sabes que estamos en eso, en la misma trinchera. Un abrazo fuerte, amigo. Gracias por tu tiempo, Carlos. Un abrazo enorme, Albert.